Hola, hoy es 25 de enero de 2026, domingo. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Washington Post. Empezamos en Minneapolis, donde la situación es francamente explosiva. Sí, la tensión entre los funcionarios estatales y los federales ha subido de nivel y de qué manera. Todo a raíz de que un agente de la patrulla fronteriza matara a tiros a un hombre este sábado. Y es que no es un caso aislado, es el tercer tiroteo que involucra a personal federal de inmigración en la ciudad en apenas unas semanas. La víctima se llamaba Alexander Pretty, Alex Pretty, de 37 años. Era enfermero de cuidados intensivos. Y aquí es donde las versiones chocan de una forma tremenda. Totalmente. Por un lado, tienes la versión de la administración del presidente de Estados Unidos. Lo han llamado directamente terrorista doméstico. Una acusación gravísima. Gravísima. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Pretty se acercó a los agentes con una pistola de 9 milímetros, que intentó impedir la operación policial y que iba armado. Pero claro, luego escuchas a la familia, y su versión es radicalmente opuesta. La familia habla de mentiras repugnantes. Dicen que él solo intentaba proteger a una mujer a la que los agentes habían empujado. Nada más. Y lo que es más importante, parece que hay vídeos de testigos que apoyan esta versión. Eso es, en esos vídeos se ve a Pretty grabando a los agentes con su teléfono, con su móvil. No se le ve ningún arma en la mano. Nada. Y un testigo incluso ha declarado ya bajo juramento que no le vio ningún arma. Esto, claro, lo cambia todo. Además, el perfil de Pretty no encaja con esa imagen de terrorista. Sus amigos, sus compañeros de trabajo. Todos coinciden. Lo describen como una persona tranquila, amable, dedicada a su trabajo, que era cuidar de veteranos en el Hospital BA de Minneapolis. Incluso el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, ha señalado que creen que era un propietario legal de armas con permiso de porte. O sea que la versión oficial empieza a hacer aguas por todas partes. Y la reacción en la calle ha sido inmediata. Protestas, enfrentamientos. La cosa se ha puesto tan seria que las autoridades de Minneapolis han pedido el despliegue de la Guardia Nacional. Y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha sido durísimo. Ha exigido la retirada de los agentes federales y ha calificado su operación de caótica y violenta. Es que la cosa ha llegado a un punto, el estado de Minnesota ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional. ¿Para qué exactamente? Para evitar que destruyan pruebas. Dicen que les impidieron el acceso a la escena del crimen, incluso teniendo una orden judicial. Vaya tela. Es una ruptura total de la confianza entre administraciones. Total. Y esta onda expansiva llega hasta Washington, ¿eh? Ojo, que esto puede tener consecuencias a nivel nacional. Ya las está teniendo. Algunos líderes demócratas en el Senado han dicho que piensan bloquear la financiación del gobierno si se incluyen los fondos para el DHS, para Seguridad Nacional. Lo que nos podría llevar a un cierre parcial del gobierno a finales de la próxima semana. Exacto. Y no es solo cosa de demócratas. Republicanos como Bill Cassidy ya están avisando de que la credibilidad de ICE y del DHS está literalmente en juego. Es que este incidente en Minneapolis, esta fractura, es un reflejo de algo mucho más grande que está pasando a nivel global. Si nos vamos a Davos, por ejemplo, vemos el mismo patrón. Sí, es el mismo patrón de desconfianza. En el foro de Davos, los líderes europeos han sido muy críticos con las políticas del presidente de Estados Unidos. Muy críticos. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, fue tajante con las amenazas sobre Groenlandia. Dijo, no nos dejaremos chantajear. Así de claro. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de completamente erróneo eso de usar aranceles contra tus propios aliados. Hay un cambio de tono evidente. Y esa resistencia no es solo externa. Dentro de Estados Unidos también se ve. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha enfrentado a citaciones del Departamento de Justicia. O los Clinton, que se han negado a cumplir una citación del Congreso por el caso Epstein. Incluso, fíjate, 3 arzobispos católicos han publicado una declaración cuestionando la moralidad de la política exterior de EEU. Son pilares institucionales mostrando una resistencia muy abierta. Pero el choque más fuerte, yo creo, es el económico. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, que hasta ahora había sido, una figura más moderada, ¿Sí? pues se ha lanzado a criticar públicamente a Jerome Powell, al jefe de la Fed. ¿Y qué le critica exactamente?
Pues a ver, le critica por haber ido a la Corte Suprema a defender la independencia del Banco Central y también le echa en cara las pérdidas que ha tenido la Fed por las compras de activos durante la pandemia. Eso es romper una regla no escrita, ¿no? La independencia de la Fed siempre ha sido sagrada. Totalmente. El poder político no suele atacar así de directo al Banco Central. Y esto pasa justo cuando el presidente tiene que decidir si renueva a Powell en mayo. Es una presión, tremenda. ¿Mm? O sea que esta confrontación ya no es solo retórica, se está convirtiendo en política oficial. Ahí está la clave. El Pentágono acaba de publicar su nueva Estrategia de Defensa Nacional para 2026. Y es básicamente la doctrina de América Primero convertida en estrategia militar. Ujú. ¿Y qué dice? Pues oficializa una retirada de fuerzas de ciertas partes del mundo para centrarse en defender el hemisferio occidental. El mensaje para los aliados europeos es cristalino. Que se defiendan solos. Básicamente, les dice que ya no pueden depender de Estados Unidos para disuadir a Rusia, que tendrán que asumir más responsabilidades. Ujú. Y la estrategia se centra entonces en la defensa nacional, en China y... Y en el acceso militar y comercial en zonas clave, desde el Ártico hasta América del Sur, con esa mención especial a Groenlandia que tanto ha molestado en Europa. Pero lo más llamativo es lo que no dice el documento. Valores. Ahora, el ejército se centrará, y cito textualmente, en las guerras que realmente importan a nuestro pueblo. Es un cambio de paradigma absoluto. Y las consecuencias se ven casi a diario. La amenaza a Canadá, por ejemplo. Sí, la amenaza de imponer aranceles del 100% a todos sus productos si llega a un acuerdo comercial con China. Pero si una semana antes había elogiado un pacto parecido. Pues sí. El giro de 180 grados vino después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera en Davos que el orden internacional liderado por Estados Unidos se había terminado. La reacción fue furibunda. Y el Reino Unido tampoco se ha librado. Los comentarios del presidente sobre las tropas británicas en Afganistán. Eso ha dolido mucho allí. Dijo que se quedaron un poco atrás, un poco lejos del frente. La indignación ha sido generalizada. Y con razón, Keir Starmer lo llamó insultante. El príncipe Harry, que sirvió allí, emitió un comunicado defendiendo el sacrificio de los 457 militares británicos que murieron. Es que no es solo un insulto, es que ataca el corazón de la OTAN. El artículo 5. Exacto. Todos los aliados fueron a Afganistán por el artículo 5, en respuesta al 11S. Poner en duda ese sacrificio es poner en duda la alianza entera. Y mientras esta alianza atlántica se resquebraja, al otro lado del planeta, en China, pasa todo lo contrario. Es la contraposición perfecta. Allí estamos viendo una consolidación de poder brutal. La purga en el ejército. Sí, una purga al más alto nivel. El general Yang Yuisha, que era el número 2 de facto del ejército por debajo de Xi Jinping. Ha sido puesto bajo investigación por corrupción. Él y otro general, Liu Zhenli. Los dos fuera. El resultado es que la Comisión Militar Central, que es el órgano que controla todo el ejército, se ha quedado prácticamente con un solo miembro, además del propio Xi. Es una concentración de poder sin precedentes. El objetivo parece ser la lealtad absoluta. Pero, ¿no es arriesgado? A ver, a corto plazo consolida su control. Elimina cualquier poder alternativo, pero a largo plazo puede crear una burbuja muy peligrosa, si nadie se atreve a llevarle la contraria al líder. En una crisis como la de Taiwán, puede ser un desastre. Exactamente. Y esa influencia china no se queda en sus fronteras. La vemos expandirse, por ejemplo, en Myanmar. Con esas elecciones que se están celebrando. Unas elecciones que son, una pantomima orquestada con la ayuda de Pekín para dar una capa de legitimidad a la junta militar. Se celebran solo en zonas que controlan los militares, con el país en plena guerra civil y con los líderes demócratas como Aung San Suu Kyi en la cárcel. Es un ejemplo de manual. Mientras Occidente se retira, China ocupa ese vacío para consolidar su influencia y estabilizar regímenes que le son afines. Y mientras todo esto pasa en el tablero geopolítico, aquí en Estados Unidos la gente se enfrenta a problemas más tangibles. Una tormenta invernal gigantesca. Sí, afecta a una franja de más de 3.000 kilómetros del país. Y lo peor no es la nieve, es la ola de frío histórica que viene detrás. Se habla de temperaturas que podrían no superar el punto de congelación hasta principios de febrero. Eso es. Y el gran riesgo son los cortes de energía. Sobre todo en el sur, donde el hielo puede tumbar árboles y tendidos eléctricos. Ya hay más de 100.000 personas sin luz en Texas y Luisiana. Y para enfrentarse a esto, el Servicio Meteorológico Nacional está empezando a usar inteligencia artificial.
Sí, por fin. Están incorporando nuevas herramientas de pronóstico, reconocen que se habían quedado atrás con respecto a Europa y, bueno, la realidad climática les está forzando a modernizarse. Mm. Hablando de inteligencia artificial, ese es el motor de otro terremoto, esta vez económico. Las grandes tecnológicas se están endeudando a niveles récord. Las cifras son una locura. Solo en el último trimestre de 2025 emitieron casi 109.000 millones de dólares en bonos. Mm. Empresas como Oracle, Alphabet, Meta, invirtiendo cientos de miles de millones en centros de datos, en energía. Y claro, esto plantea una pregunta importante sobre el riesgo sistémico. ¿Es una inversión de futuro o una burbuja financiada con deuda que se está esparciendo por todo el sistema financiero? Mm. Y mientras la alta tecnología vive esta fiebre del oro, a pie de calle, la realidad es otra. El precio de los alimentos ha subido un 30% desde la pandemia. Y eso, lógicamente, está impulsando la expansión de cadenas de supermercados como la alemana Aldi. Claro, la gente busca valor, precios bajos, marcas propias. ¿Es la respuesta lógica del consumidor? El modelo de Aldi es perfecto para este momento de crisis económica. Este pulso ideológico y económico se ve también dentro de las propias instituciones. El plan de la Administración para reestructurar el periódico militar Stars and Stripes, Y lo que ha hecho saltar las alarmas ha sido la justificación que han dado. que querían reenfocar el contenido lejos de las distracciones woke. Exacto. Y el temor es que un periódico con una larga historia de independencia editorial se convierta, pues, en un simple brazo de propaganda del Departamento de Defensa. Mm. Algo parecido pasa en educación con el bloqueo de la directiva Dear Colleague. Sí, aunque aquí el tema es más sutil. La Administración ha retirado su apelación, así que la directiva queda anulada. Pero a la vez, el Departamento de Educación dice que seguirá aplicando la ley para prohibir iniciativas de diversidad que consideren discriminatorias. O sea que el impacto real está por ver. Eso es. Es una victoria judicial para sus oponentes, pero la política de fondo parece que se mantiene. Y para terminar, vemos cómo todas estas tensiones acaban llegando a la cultura. Una película tunecina, La voz de Hind Frayab, ha sido nominada al Oscar. Sí, a la mejor película internacional. Y es una película durísima. Narra la historia real de una niña palestina de 6 años atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza. Y utiliza la grabación de audio real de su llamada de auxilio. Es una de las 4 nominadas este año que tratan el conflicto palestino-israelí. Esto te dice que el tema resuena con una fuerza tremenda en la comunidad internacional. Quizá ese sea ahí lo que une todo lo que hemos comentado hoy. Ya sea la llamada de una niña en Gaza, un vídeo en Minneapolis o un discurso en Davos. Al final todo se reduce a qué versión de la realidad creemos. ¿En quién confiamos? ¿Y qué pasa cuando esa confianza se rompe? Exactamente. Es la gran pregunta que subyace a todo. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.